El Museo Arqueológico de Alicante acoge una nueva exposición, Artifex, Ingeniería Romana en Hispania. La muestra, que ya ha efectuado diversas itinerancias en museos de Mérida, Sevilla y La Coruña, se ampliará como novedad en el Museo Arqueológico de Alicante, con paneles informativos sobre las técnicas y ejemplos de la ingeniería y arquitectura romana de la provincia de Alicante. Artifex está integrada por piezas arqueológicas originales como complemento e ilustración original de los diversos bloques en los que se estructura la muestra, materiales de construcción, ánforas, objetos de bronce, inscripciones o vasos de vidrio. Como novedad y por primera vez en una exposición, el MARC ofrecerá los servicios de una audioguía en braille, que estará a disposición de todas aquellas personas invidentes que la soliciten. La exposición pretende acercar al público los conocimientos de diversos campos de la tecnología, arquitectura, ingeniería y artesanía en el mundo romano en Hispania. Podrás visitar la exposición impulsada por la Diputación de Alicante hasta el próximo 15 de febrero en el MARC. Un paseo por La Habana es el título de la exposición que se puede visitar en el Aula Camp La Llotxeta de Valencia, una visión a ras de suelo de los ancianos de La Habana. Un paseo por La Habana resume un conjunto de imágenes que en blanco y negro recogen las miradas acuosas de los olvidados, pero también realizan un sudoku con los intelectuales cubanos o baja a ras de suelo para mostrar a todos aquellos a los que la revolución no les ha dado una oportunidad. De este modo, la exposición se divide en varias partes bien diferenciadas: los olvidados o marginados, los intelectuales con los que el espectador podrá medirse en un sudoku, todos desde lo más bajo, y finalmente y simplemente retratos. Al final, Vidal del Valle refleja en imágenes el diario de un viaje a un sistema en el que cada miembro lucha a diario para conseguir algo más que la comida de racionamiento, pero que margina en esa lucha a los viejos, a los menos listos, a esos olvidados que no pueden competir en igualdad por falta de destrezas y capacidad o habilidad. Podrás visitar esta exposición hasta el próximo 29 de diciembre en el Aula Camp La Llotxeta de Valencia. El Movim de Valencia acoge la exposición de Giuseppe Pagano, uno de los personajes más relevantes del panorama arquitectónico de entreguerras. Giuseppe Pagano fue uno de los personajes más relevantes del panorama arquitectónico de entreguerras, pero Pagano tuvo otra actividad muy notable, la de fotógrafo, entre la que se establece una relación muy estrecha. La muestra expone un total de 407 fotografías, divertidas y amenas, capaces de servirse de la sutileza de la ironía. Arquitecto, fotógrafo y teórico, consiguió en sus fotografías una personal línea expresiva a medio camino entre la experimentación abstracta y el realismo. Visite la exposición fotográfica de Giuseppe Pagano en el Movim de Valencia hasta el 7 de diciembre. El grupo musical Los Secretos actuará en la ciudad de Castellón. Un concierto que se incluye dentro de la gira por sus 30 años en el mundo de la música. Los Secretos, ahora con Álvaro Urquijo, traerán al Gran Casino de Castellón el próximo 13 de diciembre un concierto que se enmarca en su nueva gira de conciertos, Los Secretos en concierto íntimo. En los últimos meses, Los Secretos se han subido a los escenarios de media España para celebrar su 30 aniversario en el mundo de la música. Y es que Los Secretos llevan muchos años en activo, demostrando ser uno de los grupos más importantes de nuestro país. El pop español no sería lo mismo sin ellos. 30 años pueden ser como un premio. En el caso de Los Secretos es la constatación de que es posible hacer las cosas de otro modo, de que a pesar de todo hay esperanza. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo, pero a tu lado. Acércate el sábado 13 de diciembre al Gran Casino de Castellón y disfruta del directo de uno de los grupos más representativos del pop español.